Gracias por dejarme entrar a sus hogares para discutir cosas que son importantes para nuestra vida cristiana. Las palabras promesa y esperanza las usamos con frecuencia en nuestro vocablo cristiano. Si buscamos su significado en los diccionarios de la lengua española, encontraremos lo siguiente. Promesa es la expresión de la voluntad de hacer algo por alguien o de cumplir con un cierto sacrificio en caso de conseguir algún logro. Puede también entenderse la promesa como un acuerdo entre dos partes, a través del cual una de ellas se compromete a realizar algo ante el cumplimiento de una condición o el vencimiento de un plazo. Es posible asociar una promesa a un juramento. El compromiso adquirido por quien promete es un compromiso de palabra, en donde la persona empeña su honor y dignidad. Otras definiciones nos la presentan como la expresión de la voluntad de dar algo a alguien o hacer algo por él. También puede ser un augurio, indicio o señal de que algo esperando algo que quede bien, algún bien, que algo bueno nos va a ocurrir. Así pues, nosotros vemos que estas definiciones son tan confusas que hasta se me traba la lengua a tratar de explicarlas. En puertorriqueño o arroz habichuela, la palabra promesa es esperar algo que nos han dicho que va a ocurrir, que es bueno para nosotros, que se nos promete, que nos dicen que va a ser bueno para nosotros, para nuestra familia, para nuestro país. Y de hecho, encontramos que muchas de las promesas que se nos hacen, pues muchas de esas promesas no se cumplen. De hecho, la palabra promesa es el nombre de la ley que creó la Junta de Control Fiscal. Así pues, la palabra promesa no es necesariamente que algo bueno va a ocurrir. Pudiera ser también algún tipo de amenaza. Aquellos de nosotros que nos criamos en el tiempo de antes, nos vemos cuando nuestra madre decía, baja la basura, y que cuando yo venga la basura esté bajada, porque si no te va a hablar mi chancleta. Esa es una promesa o es una amenaza. Y déjenme decirle que la que hacía esta promesa sabía cumplir sus promesas. Y eso llegaba con la expertise que ella tenía en dar la chancleta en la nalga y de tirar la chancleta como si fuera un boomerang. Pero de ustedes eso se acuerdan. Así pues, que promesas, nosotros esperamos promesas que son buenas. Vamos ahora a la palabra esperanza. La palabra esperanza es un estado de ánimo optimista en el cual aquello que deseamos o aspiramos nos parece posible. En este sentido, la esperanza supone tener expectativas positivas relacionadas con aquello que es favorable y que se corresponde con nuestros deseos. La palabra esperanza es lo contrario de la desesperanza y como tal muchas veces sirve como asidero moral para no caer en el desaliento, para no perder la serenidad ni perder de vista aquello que se anhela alcanzar. De allí que la esperanza alimente positivamente nuestras aspiraciones. También, más allá de la palabra esperanza, podemos tener las palabras sueños. Sueños con más allá de la esperanza. Son esperanzas que muchas veces no se cumplen, pero que nos pasen la vida más agradable
cuando soñamos. Nuestro temario bíblico presenta una serie de promesas hechas por Dios. El envío de un Mesías que nos liberaría del pecado y la opresión. Esta promesa se cumple con el nacimiento de Cristo. Primera promesa cumplida. Durante el tiempo en cual Jesús estuvo en la tierra, Él hace una serie de afirmaciones y una serie de promesas. Y entre esas promesas, una que es muy particular y muy especial, es que Él moriría para la redención de los pecados, pero que Él resucitaría. O sea, que tenemos de liberación del pecado, pero una resurrección de Cristo. Y esa promesa de la resurrección se cumple con los episodios de la tumba vacía y luego las apariciones de Cristo a los discípulos luego de haber muerto y resucitado. En ese entonces el Señor les dio a saber a sus discípulos que Él volvería al Padre. Y eso ocurre en el día de la ascensión desde Betania, en donde Él asciende al cielo, pero nos da la promesa del Espíritu Santo. Así pues, nosotros tenemos de que el Espíritu Santo va a venir a nosotros y va a ser nuestro consolador. Luego de que el Señor dijera, un poquito y me veréis, un poquito y no me veréis. Así pues, esta promesa se cumple en el día de Pentecostés. ¿Y qué es Pentecostés? Pentecostés es la fiesta de la semana y tenía lugar 7 semanas después de la fiesta de los primeros frutos. 7 semanas son 50 días. Por esto estamos hablando de Pentecostés, 50 días. De ahí el nombre de Pentecostés que recibió más tarde. Según Éxodo, se celebraba el término de la cosecha de la cebada y antes de comenzar la del trigo. O sea, empezaba la cosecha de cebada, luego la del trigo, y esa fiesta era ahí. Y la gente venía, obviamente, a celebrando en las grandes ciudades, claro está, Jerusalén, y se llevaban también a donativos a los altares, ¿verdad? Para dar gracias a Dios por esas cosas que habían recibido. Así es que esta fiesta es una fiesta bien concurrida. Mucha gente se reunía. Y ahí es donde el Señor escoge esa fiesta en particular para hacer su presencia sentirse entre sus discípulos. Sus discípulos estaban junto con una serie de otras personas cuyas estaban algunos que habían oído sobre Jesús, algunos que estaban, a lo mejor creo o no creo, y otros que estaban pues, pendientes de quizás oír más. Y en medio de eso se presenta el Señor, se presenta en forma de lenguas de fuego, las lenguas de fuego que se apoderan de los cuerpos de todos aquellos discípulos. Y ocurre una cosa muy particular. Los discípulos no eran gente con colegio ni nada de esas cosas que supieran muchísimos idiomas, pero había mucha gente de diferentes sitios que sí sabían un montón de diferentes idiomas. Así pues, que a veces se les era difícil llevarle el mensaje de Cristo a estas personas. Sin embargo, cuando ellos empiezan a hablar que cada uno de los que estaba oyendo
lo entendía en su propio idioma. A eso le llamaron hablar en lenguas. O sea, sé que yo hablo en español, pero aquel que lo que sabe es francés me está entendiendo como si yo estuviera hablando en francés. Ese es básicamente el concepto de hablar, hablar en lenguas. Y así pues, la promesa que el Señor había dado de que el Espíritu Santo estaría con ellos y pues de ahí en adelante, pues ese es el consolador, el que te va a estar contigo en las buenas, en las malas, en las no tan buenas y en las no tan malas. Y esa fiesta pasa a ser una de las fiestas principales de la iglesia. Ahora, ¿qué tiene todo esto que ver con nosotros en el día de hoy? En donde nosotros estamos cubiertos por problemas, tenemos promesas que se nos han hecho, pero estamos viviendo una vida en estos momentos en donde hemos pasado una serie de problemas grandes. Véngase los huracanes, véngase los temblores, y ahora tenemos el invitado del virus coronavirus. ¿Cómo el Espíritu Santo nos ayuda en esto? Pues nos ayuda porque no estamos solos. No estamos solos. Estamos acompañados por el Espíritu Santo, que además de eso nos empodera para nosotros hablar con autoridad. La autoridad que nos dio el Señor al venir a nosotros en la forma del Espíritu Santo. Y nosotros podemos hablar en lengua. Pues claro que podemos hablar en lengua. ¿Qué lenguas nosotros podemos hablar? Que todos aquellos la entiendan. Está la lengua del amor. Cuando usted es amoroso con una persona, no importa en qué idioma hable esa persona entiende esa lengua. Está la lengua del perdón. Cuando usted perdona a aquella persona, no necesita ni tan siquiera oír la frase, porque se da cuenta que con su propia actitud usted está hablando la lengua del perdón. Está la lengua del sacrificio, y esa la vemos en estos días en donde tenemos una serie de grandes luchadores en la batalla frontal que se está dando con este virus. Pero todos nosotros, todos los miembros de esta congregación y aquellos otros que nos están oyendo, invitados a los cuales sencillamente le hacemos el acercamiento de que usted también tiene el Espíritu Santo. Vamos a empezar a usarlo. Así pues, esas personas se van a estar con nosotros para dar la lucha. ¿La lucha de qué? La lucha contra la desesperación, la lucha contra el desamor, la lucha contra el racismo, la lucha contra el dolor. Y el Señor nos ha hecho promesas, y esa promesa se cumple. Se cumplió la promesa de Cristo, se cumplió la promesa de la resurrección, se cumplió la promesa del Espíritu Santo el día de Pentecostés, y que el Señor se acerque a nosotros y nos haga grandes predicadores, o grandes habladores, o grandes misioneros, o grandes padres y madres, o grandes hijos y nietos, porque el Señor ha hecho esta promesa y el Señor cumple sus promesas. Así nos ayude Dios.